Eh, Muy buenas tardes. Yo voy a presentar lo que sería la relevancia de los primeros antecedentes mencionados en el caso. Como primer antecedente tendríamos lo que sería la hipertensión arterial, la cual es relevante porque el hiperparatiroidismo primario se asocia con una mayor frecuencia a la hipertensión arterial. La elevación crónica de la PTH y del calcio puede producir alteraciones vasculares que favorecen el aumento de la presión arterial. Además, a pesar de recibir tratamiento antihipertensivo, la paciente presenta una presión arterial de 160 a 90 milímetros de mercurio, lo que sugiere un control insuficiente y plantea la posibilidad de que el trastorno endocrino esté contribuyendo a mantener la elevada presión arterial. Luego tenemos lo que sería el primer medicamento, que sería hidroclorotiazida, el cual es el antecedente farmacológico más importante, pues es un diurético tiacídico que disminuye la excreción renal de calcio y aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo distal renal. Puede elevar los niveles séricos de calcio y por ello, cuando se encuentra en hipercalemia en una paciente que usa tiazidas, se debe considerar si el medicamento está contribuyendo al aumento del calcio, pero sin embargo, en este caso, la elevación de la PTH y la presencia de adenoma para tiroideo indica que la causa principal es un hiperparatiroidismo primario. Luego tenemos el siguiente que sería candesartán. Su relación radica en que confirma el diagnóstico previo de la hipertensión arterial y forma parte del tratamiento antihipertensivo de la paciente. No tiene relación directa con la elevación del calcio ni con el desarrollo del hiperparatiroidismo. Luego tendríamos lo que serían los medicamentos de hipercolesterolemia y atorvastatina. La hipercolesterolemia no causa hiperparatiroidismo. Sin embargo, es importante porque representa un factor de riesgo cardiovascular adicional y la atorvastatina se menciona para conocer el tratamiento habitual de la paciente y descartar que los síntomas o alteraciones bioquímicas estén relacionadas con otros medicamentos. No existe relación directa entre la atorvastatina y el hiperparatiroidismo primario. Muchas gracias. Soy la alumna María José Vial Palacios y voy a explicar del caso clínico 2 haciendo énfasis a los antecedentes familiares. Aquí tenemos a la madre con una hipertensión arterial y una dislipidemia mixta y al padre con hígado graso, que en sí estos antecedentes van a reflejar una predisposición al riesgo metabólico, como alteraciones al metabolismo lipídico y una posible disfunción endotelial. Pero en sí no existe una evidencia de que esta paciente tenga una resistencia a la insulina porque su glucosa se encuentra dentro de los valores normales. Estos antecedentes se deben interpretar como un factor de riesgo cardiovascular, pero no como la causa de la enfermedad actual. La paciente usa hidroclorotiazida, un diurético tiacídico que se va a encargar de disminuir la excreción renal de calcio, favorecer la retención de calcio en sangre. Este es el más destacado porque va a agravar la hipercalcemia existente. En la parte fisiopatológica, como se ve, hay un adenoma paratiroideo que va a producir un aumento de la hormona PTH, que en el hueso va a actuar aumentando la resorción ósea, liberando calcio, en el riñón aumentando la reabsorción de calcio y excreción de fósforo, y en el intestino aumentando la absorción de calcio mediada por la vitamina D. Estos mecanismos van a producir una hipercalcemia sostenida, que está evidenciada en los valores elevados de calcio total e iónico. En el impacto sistémico, en la parte cardiovascular se va a presentar una hipertensión resistente, que va a estar asociada a lo que es el sistema renina-angiotensina
y y una disfunción endotelial. En el nivel neurológico hay irritabilidad, insomnio, al nivel muscular mialgias y astenias, al nivel renal hipercalciuria y al nivel gastrointestinal náuseas y reflujo gastroesofágico. En sí el diagnóstico es un hiperparatiroidismo primario por adenoma paratiroideo, que aquí la hipercalcemia va a explicar la mayoría de los síntomas. Aquí la hidroclorotiazida va a actuar como un factor agravante, pero los antecedentes familiares van a contribuir al riesgo cardiovascular, pero no explicar directamente la enfermedad actual. Soy el alumno Fabio Sebastián Palomino Solier y yo voy a continuar con el motivo de consulta de la paciente. Consulta por insomnio, náuseas, pérdida de peso, mialgias, astenia, reflujo gastroesofágico e irritabilidad de 6 meses de evolución. Vamos a empezar desglosando cada uno de estos síntomas para poder encontrar de qué manera se da el daño no solo físico, sino también emocional en la paciente. Primero, vamos a hablar sobre el insomnio e irritabilidad. Esto se da debido a que el calcio es uno de los principales reguladores de la secreción de neurotransmisores en el sistema nervioso central. Entonces, al haber una hipercalcemia constante y sostenida, se va a empezar a alterar estos, interviniendo en las rutas metabólicas tanto de la melatonina como el GABA, que a su vez van a generar problemas de insomnio al no poder inducir correctamente el sueño, ya que la secreción de esto se va a ver inhibida y no va a poder la paciente tener un sueño restablecedor, por así decirlo. Y no solo es eso, sino que al haber en algunas partes también hiperexcitabilidad, por ejemplo, del sistema límbico, van a empezar a ver distintos cambios y mutaciones en el comportamiento del paciente, siendo, llegando a mimetizar cuadros de demencia, cuadros psicóticos, porque hay ciertos comportamientos que van a empezar a alterar tanto en pensamiento o acción, que pueden llegar a imitar estos cuadros psiquiátricos. Después, en las náuseas y el reflujo gastroesofágico, el aumento del calcio va a empezar a estimular a las células G, que van a secretar la gastrina en el estómago, en el antro gástrico, para poder de esta manera producir mayor cantidad de ácido clorhídrico, que va a empezar a irritar la mucosa y a su vez va a provocar las náuseas. Pero no solo es eso, ya que esto se combina con un cuadro de dismotilidad. Esto se debe a que el músculo liso es bastante exquisito para poder contraerse con efectividad. Entonces, cuando el músculo liso necesita contraerse, necesita hacer ese peristaltismo para poder ejercer su función como bomba y pasar todo el contenido gástrico a través del píloro, no va a poder y va debido a que la concentración de calcio es tan alta que va a tener contracciones débiles que van a causar que haya un vaciamiento gástrico lento y que se retenga durante mucho más tiempo debido al contenido gástrico y a su vez va a generar presión dentro del estómago que va a alterar el tono del esfínter esofágico inferior, provocando de esta manera a la larga un cuadro de reflujo gastroesofágico. Después, la pérdida de peso, que no tiene que ver tan directamente con lo que es el adenoma en la glándula paratiroides, ya que se da una combinación de, por ejemplo, 3 motivos por los cuales la paciente puede estar perdiendo peso. Una menor ingesta de alimentos que se va a dar por las náuseas y por la saciedad precoz debido a la irritación del estómago que va a provocar un malestar más que nada emocional en la paciente al perder las ganas de seguir alimentándose para evitar la molestia que pueda llegar a provocar este proceso alimenticio. A su vez, uno bastante importante y que sí está directamente relacionado con la glándula, es que se va a dar un estado catabólico generalizado, ya que las glándulas paratiroides secretan su paratormona, que va a estimular a los osteoclastos para que puedan hacer reabsorción ósea y así absorber más calcio. Y a su vez no solo es eso, ya que también produce liberación de aminoácidos que van a ser utilizados en otras rutas, aumentando el gasto energético, por lo que este contenido, este material de los huesos se va a perder y va a empezar a hacer pérdida de peso.
A su vez, hay otros componentes como que el calcio también va a empezar a alterar en el hipotálamo, a los núcleos ventromediales, para en lo que es el apetito, para que de esta manera hay una alteración a la altura de las hormonas orexogénicas que una de ellas es el neuropéptido Y, que va a provocar la alimentación, el hambre, el apetito. Entonces, al verse disminuido y afectado en su ruta, se va a dar una pérdida de alimentación a la larga y pérdida de apetito, provocando inanición prolongada, en casos severos, claro. Y el más importante que tiene que ver con el calcio son las mialgias y la astenia que presenta la paciente. Presenta debilidad muscular debido a que en el músculo se necesita de un gradiente de concentración de calcio, tanto intracelular como extracelular, bastante exquisito, algo similar como lo que pasa en el músculo liso gástrico. Entonces, al haber una concentración tan elevada de calcio, va a ser de que hay una desregulación en estos niveles, en este gradiente de calcio, que va a provocar que en vez de que el calcio entre con fuerza a las células, a los miocitos musculares, a los miocitos esqueléticos, van a provocar que la contracción sea menos eficiente, ya que el calcio debería entrar con fuerza y que esto se da únicamente cuando el gradiente de concentración está estable. Como el gradiente de concentración está estable, el calcio entra con fuerza, se une a la troponina C y se da la contracción normal. Pero como el gradiente es reducido, hay una menor diferencia entre niveles, se va a dar, el calcio va a entrar levemente suavecito y va a provocar contracciones ineficientes, lo que va a provocar la astenia y la fatiga, esa sensación de que no hay fuerza, y va a empezar a afectar emocionalmente a la paciente debido a que va a interferir directamente con su vida diaria. Y a su vez, los altos niveles de calcio van a estimular a las calpaínas, que van a provocar, que son proteasas, que van a provocar la destrucción progresiva de estas fibras musculares que van a provocar microlesiones, y estas microlesiones van a empezar a provocar lo que es el dolor muscular en la paciente. Bueno, siguiendo con el caso, nosotros tenemos que analizar lo clínico entre los parámetros antropométricos y hemodinámicos. Específicamente vamos a hacer énfasis en el índice de masa corporal, en el peso, bueno, en la talla no hay mucho que decir en realidad, la frecuencia cardíaca y la presión arterial alta persistente. Vamos a hacer, Hugo, vamos a centrarnos bastante en eso. Bueno, la elevación de los signos vitales y parámetros antropométricos de esta paciente aporta información relevante sobre su estado metabólico y cardiovascular, por supuesto, permitiendo comprender la interacción existente entre la hipertensión arterial y la dislipidemia y el hiperparatiroidismo que presenta principalmente y ha sido diagnosticado. Bueno, con respecto al peso corporal y la talla de índice de masa corporal, el paciente presenta, como bien se ha mencionado, 72.7 kilogramos y una talla de unos 60 centímetros, lo que determina un índice de masa corporal de 22.4 kilogramos por metro cuadrado. Este valor la clasifica dentro de la categoría de sobrepeso, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, encontrándose próxima al umbral diagnóstico de obesidad de grado tipo 1. Bueno, el sobrepeso principalmente se constituye por una condición metabólica caracterizada por un incremento de la masa adiposa corporal, particularmente del tejido adiposo visceral, el cual posee una importante actividad endocrina, puesto que los adipocitos se sabe que producen diversas sustancias bioactivas, entre ellas leptina, resistencia al factor de necrosis tumoral alfa, TNF alfa, e interleucina 6 y L6, que favorecen un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Y bueno, este ambiente inflamatorio contribuye al desarrollo de resistencia a la insulina, disfunción endotelial y el aumento del riesgo cardiovascular. Bueno, seguimos. También podemos agregar que aunque la paciente refiere pérdida de peso durante los últimos 6 meses, su índice de masa corporal continúa en rango de sobrepeso.
Esto sugiere que la reducción ponderal no ha sido suficiente para normalizar su composición corporal o que el exceso de peso era previamente mayor. En pacientes con hiperparatiroidismo primario, que es este caso, la pérdida de peso puede asociarse a una anorexia relativa, náuseas persistentes y alteraciones gastrointestinales secundarias a la hipercalcemia. Bueno, además, el exceso de tejido adiposo se relaciona estrechamente con alteraciones lipídicas, sí, como las observadas en este paciente, especialmente el marcado incremento de colesterol, LDL, y lo que aumenta significativamente el riesgo de arteriosclerosis y enfermedad cardiovascular. Bueno, eso sería principalmente con respecto a la talla, el índice de masa corporal y bueno, principalmente esa parte. Ahora vamos a ir sobre con respecto a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es de 80 por minuto, está normal, está dentro de los rangos que es de 60 a 100. Para un adulto está dentro del rango fisiológico establecido. Sin embargo, este valor no constituye no constituye una taquicardia. Bueno, eso se sabe, ¿no? Debe interpretarse en el contexto clínico global. Los pacientes con hiperparatiroidismo primario pueden presentar alteraciones cardiovasculares secundarias a la hipercalcemia. Sí, esto sí. Y bueno, incluyendo cambios en la contractilidad miocárdica, modificaciones en la conducción eléctrica, cardíaca y alteraciones del tono vascular. Posible atonía quizás. Bueno, la ausencia de la taquicardia significativa en este paciente puede explicarse por varios factores. Los principales, porque hay un hiperparatiroidismo, sería la función tiroidea conservada de TSH, T3, T4 normales, la ausencia de anemia, la función renal preservada y el efecto compensador de los mecanismos autonómicos cardiovasculares. Sí. Bueno, no obstante, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto puede presentar una respuesta adaptativa frente al aumento de la resistencia vascular periférica inducida por la hipertensión arterial crónica. Bueno, ya para finalizar sería la presión arterial. La presión arterial está elevada, sí, ciertamente, porque está entre los rangos de 160 a 90. Se sabe que está elevada puesto que tenemos que tener en cuenta los rangos establecidos por el AJA de este año, 2026, establecidos, que a partir de 129 se le podría considerar que está elevada, pero más allá de 139 sería un hipertiroidismo. Bueno, sí, un hipertiroidismo relacionado a una hipertensión arterial, claro, un hiperparatiroidismo, perdón. Bueno, al no ser controlada, a pesar del tratamiento farmacológico con condersartán e hidroclorotiazida, que también se nos menciona en el caso que se le está suministrando al paciente, este hallazgo posee gran relevancia clínica. Bueno, hemodinámicamente el sistema vascular se va a ver afectado porque la presión sistólica está muy elevada, está en 160. Bueno, refleja un incremento importante de la resistencia vascular periférica y la rigidez arterial principalmente. También cabe aclarar que en este paciente la hipertensión probablemente posee un origen multifactorial. También tenemos que tener en cuenta la elevación crónica de la PTH y del calcio sérico. Se ha asociado con múltiples alteraciones cardiovasculares. Por ejemplo, la paratormona, o sea, es decir, la PTH ejerce efectos directos sobre el músculo liso vascular y el endotelio, entonces favoreciendo vasoconstricción, remodelado vascular, incremento de la rigidez arterial e una hipertrofia ventricular izquierda. También podemos destacar que la hipercalcemia principalmente modifica la contractilidad vascular y aumenta la resistencia periférica sistémica, por supuesto, contribuyendo al mantenimiento de cifras tensionales elevadas. Bueno, también hacer mención de la dislipidemia severa que presenta este paciente porque está en 200, el colesterol total es de 291 miligramos por decilitro y el LDL está en 211 miligramos por decilitro. Favorecen el desarrollo de arteriosclerosis acelerada, es decir, la pérdida progresiva de la elasticidad arterial condicionada por el aumento de la presión sistólica y una mayor carga de trabajo cardíaco. En conclusión, eso sería principalmente hablando de estos parámetros. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Ventura. Bueno, en los exámenes auxiliares los glóbulos blancos son de 8.650 por microlitro, la hemoglobina es de 14.7 gramos por decilitro y las plaquetas alcanzan las 238.000 por microlitro.
Estos valores se encuentran dentro de los rangos normales, por lo que no sugieren anemia, infección ni alteraciones hematológicas importantes. La glucosa en ayunas es de 94, lo que indica un adecuado control de la glucemia. Asimismo, el ácido úrico es de 5,6 dentro de valores normales. Respecto a la función renal, la creatinina es de 0,9 y el BUN de 10. Resultados que sugieren una adecuada capacidad de filtración renal y ausencia de insuficiencia renal. En las pruebas hepáticas, la TGO es de 31 y la TGP de 49. Aunque la TGP se encuentra ligeramente elevada, no existe evidencia de una alteración hepática severa. En el perfil lipídico, los triglicéridos son de 139, mientras que el colesterol total alcanza los 291 y el colesterol LDL los 211. Esos valores están elevados y son compatibles con una dislipidemia, antecedente que ya presenta la paciente. Finalmente, el hallazgo más relevante es el calcio sérico de 10,67 y el calcio iónico de 5,9, ambos elevados. Esta hipercalcemia constituye un dato fundamental que orienta hacia el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario. Gracias. Bien, continuando con el caso clínico, con respecto a los exámenes auxiliares, estos no van a permitir evaluar si existen alteraciones hematológicas, metabólicas, renales o hepáticas asociadas a este cuadro o al caso clínico. Bien, de modo tal, estos resultados nos arrojaron que la paciente se encuentra dentro de los rangos de normalidad. Bien, a excepción del TGP, que se encuentra ligeramente elevada o discretamente, podría decir, ¿no? Esto puede relacionarse con, por ejemplo, puede ser una estetosis hepática no alcohólica, una dislipemia severa, antecedentes familiares de hígado graso o el uso crónico también inclusive de la atorvastatina, que no parece ser la causa, en todo caso, la causa principal con respecto al caso. De modo tal, ¿qué relación va a guardar entonces en este caso, con el hiperparatiroidismo? Bien, con respecto entonces a la función renal, que se va a encontrar las funciones estas conservadas, tanto la creatina y el BUN indican que los riñones funcionan adecuadamente. De modo tal, esto es importante porque descarta, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica. También hace poco probable que haya la existencia de un hiperparatiroidismo secundario renal. También apoya en cuanto al diagnóstico de una hiperparatiroidismo primario. Bien, después la hemoglobina se encuentra normal. Bien, por tanto la astenia no explica entonces cómo se va a poder, no se explica por anemia o la fatiga. Bueno, esto probablemente quizás a lo mejor se relaciona con respecto, puede ser con la hipercalcemia, ¿no? Y el hiperparatiroidismo. Bueno, ¿y esto por qué? Porque la hipercalcemia lo que hace es disminuir la excitabilidad neuromuscular, lo cual genera una debilidad muscular y cansancio. Bien, después los leucocitos se encuentran normales, lo cual va a descarta las náuseas, pérdida de peso, la astenia, bueno, que se dan, por ejemplo, puede ser por un proceso infeccioso o sistémico, pero no, están dentro de la normalidad, así que se descarta todo ello. Después, con respecto, si llevamos todos estos síntomas con respecto a la correlación fisiopatológica, encontramos acá que los síntomas principales, tales como por ejemplo insomnio, irritabilidad, náuseas, las mialgias, las astenias, la pérdida de peso, no se explica con respecto a las alteraciones hematológicas presentes, ¿no? En cuanto a la paciente, no hay. En cambio, tal vez sí se podría relacionar lo que sería la hipercalcemia secundaria a hiperparatiroidismo primario, respaldado ¿por qué? Por la presencia, en este caso, del calcio total elevado, el calcio iónico elevado, la PTH elevada, la hipercalciuria también, y además la presencia, bueno, demostrada por imágenes del adenoma paratiroideo. Bien.
Muy bien, para continuar, hablemos sobre el perfil lipídico del paciente. En este caso, hablamos sobre los parámetros de los triglicéridos. Como resultados, el paciente presenta como resultado 139 miligramos por decilitro, lo cual se encuentra dentro del rango normal, ya que como vemos el valor normal para los triglicéridos es de 150 miligramos, ¿no? Menor a 150 miligramos. Bueno, hay que entender que, bueno, los triglicéridos vienen a ser, ¿no? Las grasas del organismo que presenta y estos, bueno, están acoplados también a lo que son las lipoproteínas, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hay un exceso, se produce un acúmulo de lo que son los triglicéridos, estas grasas, ¿no? Pero bueno, acá en este caso el paciente se encuentra en resultados normales. Luego nosotros tenemos lo que es el colesterol total, que viene a ser un resultado de 291, lo cual indica que está en un rango alto, ya que el valor normal es menor de 200 miligramos por decilitro, ¿no? Es decir, que aquí, bueno, el colesterol total viene a ser lo que es la suma de las lipoproteínas de alta densidad más las lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Entonces, y bueno, otras fracciones lipídicas. Y acá, bueno, lo que va a presentar el paciente es que va a tener una hipercolesterolemia importante. Luego, bueno, vamos a hablar acerca sobre las lipoproteínas de baja densidad, conocidos como el repartidor, que acá en su resultado presenta 211 miligramos por decilitro. El valor normal es menor de 100 miligramos por decilitro, ¿no? Lo cual presenta un índice alto. Y esto es es bastante preocupante, ya que hay que entender que la LDL, las lipoproteínas de baja densidad, transportan lo que es el colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Entonces, cuando aumenta esto, ¿qué va a hacer? Se va a depositar principalmente en las arterias, ¿no? Y luego, bueno, va a formar lo que son las placas ateroscleróticas. Y bueno, esto lo que va a favorecer en el paciente es que puede provocar ciertas complicaciones, como por ejemplo el infarto o el accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces acá, bueno, por eso bueno, se percibe acá, el paciente recibe lo que es el medicamento de lo que son las atorvastatinas. Y luego, bueno, tenemos el HDL, las lipoproteínas de alta densidad, conocido muy bien como lo que es el equipo de limpieza. Aquí como resultado, presenta 52 miligramos por decilitro, tiene un valor normal mayor a 50 miligramos, lo cual presenta un índice adecuado. Bueno, acá a la lipoproteína de alta densidad se le conoce, bueno, como ya lo mencioné, como el equipo de limpieza, porque aquí lo que va a hacer es que esta recoge el colesterol de todos los tejidos y, bueno, lo lleva al hígado principalmente para que esta pueda ser eliminada, ¿no? Y bueno, por eso es que se considera como el protector cardiovascular. Lo que tiene acá en relación con el hiperparatiroidismo es que no es un criterio diagnóstico de hiperparatiroidismo, es más bien como una comorbilidad cardiovascular que aumenta lo que es el riesgo global del paciente, ¿no? Bueno, dentro también tenemos los resultados que son del calcio sérico total, que presenta de 10.67 miligramos por decilitro, lo cual está dentro del parámetro normal. Bueno, un poco elevado. Sí, corrección acá. Está un poco elevado, ya que lo normal es que presente de 8.5 a 10.2 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, ¿por qué esto viene a ser importante? Porque, bueno, acá el hiperparatiroidismo viene a ser una enfermedad cuya principal consecuencia es la de hipercalemia.
Muy buenas noches, soy el estudiante Salas Gutiérrez Salén Albingao y voy a presentar los siguientes valores. T3, T4, hormona estimulante de tiroides, paratormona y el calcio urinario. Como bien sabemos, el caso que tenemos es un paciente con adenoma paratiroideo. Los valores de la tiroides están normalmente reducidos, mientras que son los valores de la paratormona y el calcio urinario los que se encuentran bastante elevados. ¿Eso qué significa? Un calcio bastante elevado es una hipercalcemia. Entonces vemos lo siguiente, el mecanismo de acción de la tiroides, el cual se encuentra en perfecto estado, o bueno, en perfecto estado en el sentido de que no es el averiado, no es el principal causante, pero el que sí lo es la hormona paratiroides. La cual, ¿qué es lo que sucedió? La hormona paratiroides, justamente por una proliferación del monocito, es como que hay uno, luego dos, luego tres, cuatro y hay una cosa que se tapa. Entonces, ¿qué sucede? Llega el receptor y este receptor normalmente actúa en tres: hueso, riñón e intestino. Los tres colaboran con mayor calcio sérico, mayor en el efecto renal global, justamente más reabsorción de calcio intracelular y calcio urinario aumentado, hipercalciuria. ¿Qué es lo que produce esto? Que el calcio esté muy elevado. Y es principalmente eso de los valores en que cómo es que llega a estar afectada la paratiroides y el calcio urinario. Gracias. Hola, soy la alumna Yamilet Obregón Rojas y yo voy a explicar la fisiopatología del hiperparatiroidismo primario, que este es causado por el adenoma paratiroideo. Bueno, primero recordar que las glándulas paratiroides producen la hormona paratiroidea o la PTH, cuya función principal pues es más mantener estable el calcio en sangre. Cuando el calcio disminuye, aumenta la secreción de PTH, y cuando el calcio aumenta, la PTH va a disminuir por un mecanismo de retroalimentación negativa. Bueno, en este paciente va a ocurrir algo diferente. Eh, Como bien lo dice, existe un adenoma paratiroideo derecho, que este es un tumor benigno de la glándula paratiroides. Este adenoma produce grandes cantidades de PTH de manera autónoma, es decir, continúa secretando la hormona aunque el calcio ya esté elevado. Y como consecuencia, la PTH va a actuar sobre tres órganos principales. En el hueso, la PTH estimula indirectamente a los osteoclastos, aumentando la resorción ósea. Esto va a provocar que el calcio almacenado en los huesos sea liberado hacia la sangre. Por eso va a aumentar la concentración de calcio sérico. En el riñón, la PTH incrementa la reabsorción de calcio en los túbulos renales, por lo que se va a perder menos calcio en la orina. Como ya lo mencionaban, lo estábamos mencionando en la clase, en el túbulo contorneado proximal se absorbe un 60-75%, en el asa de Henle un 20-25% y en el túbulo contorneado distal un 10-15%. Y en el intestino, pues en el intestino va a absorber más calcio proveniente de los alimentos. El efecto combinado de estos tres mecanismos es la hipercalcemia. En este paciente se evidencia pues porque el calcio total tiene de 10,67 miligramos por decilitro y la PTH está elevada con 102,8. Y bueno, ahora voy a explicar por qué aparecen algunos síntomas. La hipercalcemia, donde afecta a varios sistemas del organismo, las náuseas y el reflujo gastroesofágico. Estos aparecen porque el exceso de calcio va a disminuir la motilidad gastrointestinal. Y la astenia, la debilidad y mialgias, estas se producen porque la hipercalcemia altera la excitabilidad neuromuscular. También hay otros síntomas como el insomnio y la irritabilidad, donde se deben a la afectación del sistema nervioso central. Y también nos mencionaban la pérdida de peso. Esta se relaciona con los trastornos digestivos y metabólicos generados por el exceso de calcio. Y bueno, Hola, soy la alumna Alexandra Manayay Santisteban y ahora vamos a observar lo que es la correlación de los hallazgos de medicina nuclear, hallazgos quirúrgicos y el estudio histológico de lo que es un adenoma paratiroideo, que va a ser la causa más frecuente del hiperparatiroidismo primario.
Entonces, el objetivo de esta correlación va a ser demostrar cómo diferentes métodos diagnósticos van a permitirnos localizar, identificar y más que todo confirmar la presencia de una lesión paratiroidea funcional. Es importante recordar que las glándulas paratiroideas van a ser pequeñas estructuras que se van a encontrar generalmente localizadas en la parte trasera de lo que es la glándula tiroides y van a tener como función principal producir la hormona paratiroidea o la paratormona o también llamada PTH. Esta hormona va a regular los niveles de calcio y fósforo en el organismo, entonces cuando se va a desarrollar un adenoma paratiroideo, una de estas glándulas va a estar produciendo la paratormona de manera autónoma y de manera excesiva, provocando así hipercalcemia y manifestaciones clínicas que se van a observar en el hiperparatiroidismo primario. Bueno, en la primera imagen vamos a observar una gammagrafía paratiroidea, la cual se va a realizar con tecnesio 99M sestamibi o TC99 MIBI. Este radiofármaco va a tener la capacidad de acumularse en tejidos con elevada actividad metabólica y con abundante también contenido mitocondrial, como va a ocurrir en las glándulas paratiroideas hiperfuncionales. Entonces, la flecha va a señalar una zona de captación aumentada en el lado derecho del cuello, lo que va a corresponder a un adenoma paratiroideo. Esta captación va a ser persistente, lo que indica que existe tejido paratiroideo que va a estar activo de manera normal. Además, también se va a mencionar una captación irregular en el lóbulo tiroideo izquierdo, lo que sugiere que posiblemente la presencia de nódulos tiroideos esté asociada. La importancia de este estudio va a radicar en que va a permitir localizar de manera precisa la glándula afectada antes de la cirugía, facilitando así una intervención más digerida y menos invasiva. Ahora, pasando a la segunda imagen, vamos a observar que la pieza quirúrgica extraída durante la intervención se va a tratar de lo que es un adenoma paratiroideo ya resecado. Macroscópicamente se puede apreciar como una lesión bien delimitada, de un aspecto ovoide y consistencia relativamente firme. Su extracción va a constituir lo que es el tratamiento definitivo en la mayoría de los casos de hiperparatiroidismo primario, que va a ser causado por adenoma justamente. Entonces, la recesión de la glándula afectada va a permitir normalizar los niveles de la paratormona y el calcio sérico, logrando así la curación de la enfermedad. Esta imagen va a demostrar la correlación entre la correlación entre la localización obtenida mediante la gammagrafía y la lesión que posteriormente va a ser identificada y retirada por el cirujano. Entonces, finalmente, en la tercera imagen, vamos a observar lo que es el estudio histopatológico del tejido, que va a estar extraído. Entonces, a niveles microscópicos se van a identificar bandas o láminas de las células paratiroideas dispuestas en un patrón sólido. Estas células van a presentar una morfología poligonal, núcleos redondeados y citoplasma relativamente claro. Además, también se va a observar una disminución del tejido adiposo normal que habitualmente va a estar presente en las glándulas paratiroides que van a estar sanas. Estos hallazgos van a ser característicos de lo que es el adenoma paratiroideo y va a permitir confirmar de manera definitiva el diagnóstico. Entonces, su histología va a representar el estándar de confirmación diagnóstica que nos va a demostrar directamente la naturaleza de esta lesión. Si analizamos estas tres imágenes en conjunto, vamos a observar una secuencia diagnóstica completa. Primero, en la gammagrafía vamos a identificar lo que es la localización funcional del adenoma. Luego, en lo que es la cirugía, nos va a permitir extraer la lesión sospechosa y finalmente en lo que es el análisis histopatológico nos va a confirmar que se trata realmente de un adenoma paratiroideo. La correlación de estos estudios, hallazgos quirúrgicos y examen histopatológicos nos va a ayudar a garantizar un diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado para lo que es esta patología.